Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto, con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Con facilidad de palabra y de consenso, el delegado territorial transmite una imagen de la institución autonómica cercana. Nació en Río Quintanilla, Burgos, en el año 1962. Está casado con una palentina y desde hace varios años vive en la capital. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y ha ejercido de maestro entre 1984 y 2009. Luis Domingo lleva su interés por la política en las venas. Ha sido alcalde de su pueblo, concejal de Miranda y diputado provincial, procurador autonómico por Burgos y portavoz de la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León. En 2011 fue nombrado delegado de la Junta en Palencia. Desde muy pequeño, Luis Domingo ha trabajado mucho adquiriendo una gran madurez. Reconoce que siente debilidad por la canción protesta. España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo. Disfruta reencontrándose con su familia, viajando, leyendo o con una buena sobremesa. Sus colaboradores más cercanos aseguran que su perfil de hombre bueno no obedece a una postura, sino a un carácter real y trabajador. Hoy se sienta en nuestro plató Luis Domingo González. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro a gusto, me encuentro contento, un poquito inquieto, se lo comentaba anteriormente. Yo creo que siempre hablar en público, siempre un poquito le da algo temor. La diferencia es la capacidad, decía, de cada uno de controlarlo. Pero yo estoy muy honrado. Yo soy de un pueblo pequeño y, por lo tanto, tener la oportunidad de entrar en tantos hogares, para mí es un privilegio. Poder descubrirme ante usted y aquella gente a la que sirvo, que tenga la oportunidad de conocerme un poquito mejor. ¿De dónde le viene a usted el interés por la política? ¿De dónde me viene? Bueno, pues eso como todo, ¿no? Se lleva en la sangre, se lleva en las venas. Es verdad que tiene que encontrar un cauce por donde discurrir. En mi caso lo encontró ya hace 25 años, en una ciudad de Burgos, en Miranda de Ebro. Más una ciudad con un campo muy propicio. De hecho, era una ciudad siempre gobernada por partidos de izquierdas. Por tanto, una tarea complicada. Quizá por aquello de que ganar sin dificultad es como vencer sin gloria, ¿no? Y por tanto, era un terreno propicio. Y el partido que más lo encarnaba era el Partido Popular. Pero no porque yo crea que mi partido encarna ninguna superioridad, ni moral, ni ética, ni política sobre la sociedad. Eso sería una arrogancia impresentable, sino porque pienso, bueno, que era el que mejor podía aportar. Además de decirle que a mí nunca me ha gustado la distinción entre izquierda, derecha, conservador, progresista. Me parecen términos muy confusos. Yo siempre digo que desde que Einstein llegó a este mundo no hay nada más relativo que izquierda y derecha, ¿no? Todo depende desde el punto de vista donde uno lo mire.
aparte la propia historia, pues pone a veces en ridículo nuestros prejuicios, ¿no? Es decir, en los países más comunistas se llama conservadores a los que son más radicalmente comunistas. O la historia nos dice cómo, por ejemplo, personajes tan dispares, como yo que sé en la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler o Stalin se unen para merendarse a Polonia, o Roosevelt con Stalin luego contra Alemania. Es decir, son términos que no me gustan porque no tienen más que la importancia que cada uno quiera darlos. En el año 1989 llegó a ser alcalde de su pueblo. ¿Cómo recuerda esa etapa de su vida política? ¿Recuerda alguna anécdota? Pues la recuerdo como todos, con cariño. Primeramente decir que yo empecé en la vida municipal y es la vida que me parece más apasionante de cuantas he acometido en la vida política. En segundo lugar, la he cometido como el resto, con entrega, con humildad, con sacrificio, con la satisfacción del deber cumplido, siempre buscando el cariño y el respeto de la gente, porque siempre he pensado que eso es mucho mejor que buscar la admiración de nadie, ¿no? Decía Maquiavelo que era mejor que un gobernante fuera temido que amado. No, yo pienso al revés. Y por tanto así afronté y así recuerdo aquel cargo. Anécdotas, bueno, pues fue una época donde el mundo rural lo invadía todo. Yo tanto por nacencia como por crianza soy una persona muy vinculada al mundo rural. Y por tanto aquella fue mi verdadera universidad. Lo recuerdo con cariño. Por eso yo casi estoy más cerca de la sabiduría del campesino que de la inteligencia del intelectual. Pero bueno, aquello fue un verdadero aprendizaje y espero que la gente también lo recuerde con ese cariño y con ese respeto. Usted ha ocupado varios cargos institucionales, claramente su carrera con los años ha ido a más. ¿Cuál es la clave del éxito? Bueno, Laura, que ha ido a más, eso yo lo pongo un poco en duda, ¿no? Yo no me considero ahora... Comenzó siendo el alcalde de su pueblo y ha llegado a ser delegado de la Junta en Pero Palencia. es que yo no me considero que por ser delegado sea más importante que por ser alcalde de ningún pueblo. A mí siempre que me presentan como delegado territorial, yo siempre digo que no, no soy delegado territorial, estoy de delegado territorial. Sé que esto es provisional y que es fruto de la casualidad. Yo no soy delegado porque sea el mejor, sino porque el destino así lo ha querido. En cualquier caso, yo le confieso que a mí el éxito me parece un mal amigo, me parece muy caprichoso, un mal compañero de viaje, ¿no? La fama, el éxito son asuntos muy triviales. Yo leía a Balzac que decía que el éxito es un veneno que hay que tomar en pequeñas dosis y por tanto creo que lo fundamental es tener un rumbo claro en el interior y ser muy leal a él. Yo jamás he buscado ni busco el aplauso. Al revés, me gusta más la crítica, porque es la que ayuda a crecer. Y jamás busco el éxito. Yo jamás busco en mi carrera llegar a la cima intentando superar a nadie. Yo creo que el éxito a la cima se llega superándose a sí mismo. Es lo que he hecho toda mi vida, porque no sé hacer otra cosa, y así entiendo yo el éxito, del modo que le he explicado. Pero usted es un hombre muy trabajador, de hecho desde muy pequeñito ha tenido que trabajar mucho. Sí, es verdad. Mi infancia es la que me ha marcado, la niñez, la infancia. Una infancia difícil, pero muy feliz. Es verdad que yo he tenido que trabajar mucho y eso lo he agradecido porque me ha forjado a que madure antes como hombre. Dice un refrán que aquel niño al que el dolor no educó jamás era un hombre, ¿no? Y algo de eso hay. Recuerdo una infancia sin nada que me sobrase, pero también sin nada que me faltase. Y esas cosas son las que realmente yo creo que han hecho mi personalidad. Esas privaciones yo lo considero ahora como una gran fortuna, ¿no? Ya lo dijo Sigmund Freud, dice, he sido un hombre afortunado. Nada en la vida me fue fácil, pero bueno, tampoco quiero exagerar mucho, ¿no? Que mi hija si me ve se va a asustar de la niñez que tengo. Es verdad, mire, yo por ejemplo
en mi casa no hubo televisión hasta que yo tenía 19 años. Hasta esa edad íbamos a acudir a ver la televisión al teleclub del pueblo. Entonces, esto no quiere decir que yo me educase en el sacrificio, pero sí en el esfuerzo. Y eso ha condicionado y lo ha valorado muy positivamente en la formación que actualmente tengo. En una infancia en la que no fue fácil, ¿qué valores aprendió? ¿Qué valores aprendí? Pues el valor del esfuerzo, el valor de la tenacidad, el valor del sacrificio, el valor de que hay que trabajar fuerte. Para mí, la verdadera escuela fue precisamente ese ambiente rural, ese mundo rural. Y mi mejor maestro fue mi padre, que hablaba muy poco, pero por sus ejemplos nos enseñaba lo que teníamos que hacer. Y precisamente es lo que luego, bueno, mejor o peor, hemos extendido y yo así lo he tratado de trasladar, espero que con mejor a peor fortuna, a mi hija. ¿Su infancia le marcó en sus gustos musicales? Pues no lo sé. Los gustos musicales, los míos son varios. Depende muchas veces del estado de ánimo que uno tenga. Pero es verdad, si usted me lo pregunta, hay una música que a mí siempre me agrada, es la canción protesta. ¿Que por qué me gusta ese tipo de canción? Pues no lo sé, es como, yo que sé, aquel spot que decía un hincha, un niño del Atlético de Madrid: papá, ¿por qué somos del Atleti? ¿Por qué me gusta la canción? Hombre, no lo sé, sí que sé que yo creo que hay un prejuicio cuando se asimila el gusto por este tipo de canción con una determinada ideología. Creo que estamos equivocados. Quizá esa niñez. Yo he sido una persona donde por mi formación tengo un mal concepto del privilegio. Pues quizá haya algo en esa intrahistoria. Yo me formé también en el seminario, en unos valores. Dicen que Cristo fue uno de los revolucionarios de la historia. Pues quizá también haya que profundizar ahí. Pero bueno, yo si algo me identifico es porque con esa canción yo recuerdo y me identifico con tantos millones de personas que en el mundo sufren la injusticia nuestra, ¿no? Que están privados de libertad, que no tienen nada que comer, que no tienen nada que beber, que están obligados a ir a la guerra. De cada 6 personas, 5 en esa situación. Y yo cada vez que oigo estas canciones levanto una bandera en favor de esa sociedad que sí que está permanentemente en crisis. En cualquier lugar. Yo soy una persona ya de contradicciones, ya de contrastes, en continuo aprendizaje y por tanto tampoco sabría decirte una causa clara de por qué este gusto mío. Estamos escuchando España huele a pueblo, una de sus canciones preferidas. Sí, es lo de siempre, ¿no? Yo ya le he dicho antes que mi cultura es casi más rural que urbana. Lo que soy para lo bueno y para lo malo lo aprendí allá. Y aquello es lo que me moduló. Y yo creo que aunque fue una época difícil, repito, para mí fui muy feliz. Nada me sobró, nada me faltó y por lo tanto yo estoy muy agradecido. Aunque es verdad, a mí nunca me gusta mirar al pasado, ¿no? Yo creo que el pasado existe para aprender de él. Lo que nos espera ya es el futuro y por lo tanto a mirar hacia adelante. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, ha ejercido de maestro. ¿Cómo recuerda su trayectoria como profesor? ¿Que cómo la recuerdo? Bueno, Laura, me habla como pasado y yo mi tarea como profesor, como maestro, seguramente que también será futuro, porque soy muy consciente de que esta tarea es meramente accidental, aunque trataré de luchar hasta el tuétano por hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo recuerdo cuando yo he estado y cómo intentaré que me recuerden cuando vuelva? Bueno, pues es una labor apasionante, ¿no? Eso de trasladar a las generaciones futuras no solamente información, sino formación, eso es muy importante. Y ojalá aquellos jóvenes me recordasen no tanto como un buen profesor, sino como un buen maestro. Recuerde que profesor es aquel que enseña, pero maestro es aquel de quien se aprende. Y eso es muy importante. En cualquier caso, lo recuerdo y lo vivo con mucha pasión porque creo que la educación de nuestra juventud es el mejor monumento que podemos hacer a la libertad del futuro. ¿Dónde se encuentra más cómodo, en la política o en la docencia?
Mire, yo nunca he buscado nada, cuando en la docencia, cuando en la política. Decía John Lennon que la vida es aquello que nos ocurre a la vez que intentamos hacer otras cosas, ¿no? Yo nunca he pretendido ni he pedido nada, me he dejado guiar por el destino y por lo tanto en cada momento ha tenido su afán. En cualquier caso yo creo que me encuentro a gusto en ambas facetas, además de que creo que hay muchas concomitancias entre ellas, ¿no? La labor de la política y la docencia tiene muchas similitudes. En ambas es una satisfacción muy grande, no buscada en aspectos económicos, como que a veces la gente pueda pensar, no, al revés, en lo que supone, en ambos casos, de transformación de la sociedad. Es una empresa muy enriquecedora, tanto la docencia como la política, en lo que supone de conocimiento integral de lo que es el conjunto de la sociedad. Y en ambas facetas uno encuentra, hablando de la intrahistoria, pues lo que los clásicos definían como una de las grandes pasiones de los humanos, ¿no? Que es la trascendencia, que todos lo tenemos dentro de esas pasiones como un lugar elevado. Pues yo creo que tanto en la docencia como en la política, bueno, es un primer pasito para esa trascendencia que todo el mundo en nuestro foro interior anhelamos. ¿Le gusta viajar? Me gusta viajar mucho, ¿no? Porque es algo que creo que es muy enriquecedor, aparte de que es tremendamente relajante. Lamentablemente yo antes viajaba más que ahora. He hecho viajes de todo tipo, más largos, más cortos, más cerca, más lejos. Pero yo he realizado safaris fotográficos en África, he hecho rutas ecuestres en la Amazonia, he hecho vivencias genuinas en la India, he visitado tribus, el Masai Mara, visitas exóticas a la China, la Laponia, visitando el Cabo Norte, y luego de ciudades, Casablanca, Marrakech, Rabat, Viena, Praga, Budapest, Roma, París, Londres, un sinfín de ciudades. Porque además yo no solamente disfrutaba cuando hacía materialmente el viaje, a mí me gusta preparar minuciosamente mi recorrido y lo disfruto incluso con mucha antelación. Nada más tengo un pequeño problema, que soy tan meticuloso en las visitas, tanta zapatilla doy en los viajes, que mi mujer ya está casi desistiendo de querer acompañarme en los mismos. Termino muy cansada. Es agotador. Yo lo comprendo también, que a veces disfruto más cuando vuelvo del viaje que allá, porque no puedo estar ni un segundo libre cultivando el ocio, cultivando un rato de distracción, una comida tranquila, y procuro siempre hacer examen de conciencia y corregirme, pero soy incorregible y a la siguiente vez hago lo de siempre. Creo que ya la última amenaza de mi mujer servirá para que esa incorrección, bueno, tenga su remedio, y por tanto trataré de ser un poquito más tranquilo en todos los aspectos y poder vivir esas excursiones, esos momentos de relax en toda su amplia dimensión. Usted siempre ha dicho que es amante de los placeres sencillos y cotidianos, pero claro, para usted, ¿qué es un placer sencillo y cotidiano? Es que para mí es cualquier cosa. Es que me conformo con poco. Soy en ese aspecto muy vulgar. Soy poco original. No soy nada sofisticado. Yo siempre he tenido un axioma desde pequeñito. Es que siempre he aspirado a tener menos de lo que podía. Yo nunca aspiro a tener ni a disfrutar con lo mejor, sino a disfrutar de lo mejor que encuentro por el camino. Y encuentro por el camino una expectación ante un programa televisivo, o un reencuentro familiar, o un espacio televisivo que me gusta, o la lectura de un libro concreto, o una sobremesa tranquila con unos amigos, como si es una simple siesta. Lo importante, repito, es buscar a cada día su afán y sobre todo pensar que en esta vida siempre es mejor pensar que pasar las cosas. Reencontrarse con la familia le hace feliz. Usted no es palentino, pero su mujer sí lo es de aquí, de Palencia, vinculada a Paredes de Nava. Y ella es la responsable de que yo ahora mismo esté aquí. ¿Ah, sí? Efectivamente, si mi mujer no fuera de Palencia, yo no estaría aquí.
Mi padre siempre me dijo desde pequeño, dice, hijo, cuando a ti te pregunten que de dónde eres, di que del pueblo de la mujer. Y en este caso de la ciudad no se equivocó. Fue hace ya pues 25 años cuando Palencia se cruzó en mi camino, ¿no? Y además yo es una ciudad que la he elegido para lo más importante, para desarrollar mi proyecto vital y el proyecto vital de mi gente. Decía el poeta y novelista Álvaro Mutis que los verdaderos marinos no nacen junto al mar, lo eligen. Ese es mi caso. He elegido vivir en esta ciudad y luchar en lo que las circunstancias lo permitan por ella. Tiene una hija, la hemos visto antes en una fotografía. Efectivamente, una hija que afortunadamente, al menos en lo físico, se parece más a su madre que a su padre. Y cuando hablan de la hija, a mí me preocupa, ¿no? Porque no sé si precisamente por la actividad que el padre desarrolla, uno está ejerciendo bien la tarea paternal que le corresponde, ¿no? Y esas dudas siempre a uno le invaden. Espero ejercer de padre esa tarea tan complicada, pues de modo severo, pero de modo entrañable también, conjugando ambas facetas e inculcando en la hija esa conciencia luchadora para que no se rinda jamás. Háblenos de sus virtudes, ¿o no le gusta hablar de ellas? No sé quién decía que para no hacer nada o poco el ridículo, lo mejor es hablar poco o nada de uno mismo, ¿no? Sería muy presuntuoso por mi parte que yo hablase de mis virtudes, si es que alguna tuviese. Para eso están mis amigos, que seguramente lo harán de modo muy generoso. Además, que yo creo que cuanto una persona menos habla de sus virtudes, más le apreciamos. En cualquier caso, yo sí que le puedo manifestar que en mi actividad diaria yo huyo de los elogios de mis virtudes, pero aunque huyo de los mismos, siempre en mi actividad trataré de merecerlos. ¿Y qué hay de sus defectos? Mi defecto fundamental es que tengo, es decir, está un poco en relación con lo que antes le dije, ese aspecto meticuloso, perfeccionista, de no querer olvidarme de nada. Es la ansia por un perfeccionamiento absurdo, metódico, que no conduce a nada, ¿no? Más que a ser muy pesado con la gente que está contigo. Pero es una obsesión enfermiza y que, bueno, que raramente yo ya podré quitármela, ¿no? Ya soy un poquito mayor y, como digo yo, decía también mi padre, tú puedes podar a un árbol que está todavía joven, pero ya cuando es un árbol mayor le puedes cascar las ramas, pero ya podarle ya admite una modulación mucho ya menos radical. Si se tuviera que definir en pocas palabras, ¿usted qué diría? ¿Qué soy? Porque soy un hombre muy contradictorio. Yo estoy lleno de contrastes, lleno de contradicciones. Y que procuro, bueno, pues buscar un poquito, precisamente en base a ese péndulo donde muevo, buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre algo que ya le he dicho, entre lo conservador y lo progresista. Equilibrio entre esa inteligencia del intelectual y esa sabiduría adquirida del campesino. Soy amante de las tradiciones, pero también de lo moderno. Soy un político moderado, pragmático sobre todo, muy dialogante y sobre todo siempre abierto al compromiso y a cualquier experimentación. Dígame, ¿para qué se siente mayor? Yo no me siento mayor ahora, yo creo que para nada, ¿no? A pesar de que estoy a punto de cumplir ya medio siglo. Pero bueno, quien me conoce sabe que algunas cosas sí me han pillado un poquito ya mayor, ¿no? Quizá las canas me delatan. Las nuevas tecnologías, la verdad es que yo creo que he llegado un poquito tarde, ¿no? Yo procuro aprovecharme de ellas, agradezco a aquellas mentes lúcidas que nos la proporcionan, pero yo ya he desistido de entenderlas y únicamente pues me aprovecho de ella hasta donde mi torpeza lo permite. Ahí reconozco mi limitación. ¿Y para qué se siente muy joven todavía? Pues me siento muy joven para todo, ¿no? Yo siempre pienso que la edad no es la que uno tiene, sino la que uno siente. Y le manifestaré que yo me encuentro ahora en el mejor momento, a pesar de las dificultades, que las tengo, y muchas.
pero quizá por la educación que he tenido, de momento pues las afronto dignamente. Yo hasta tal punto me considero y me veo joven que yo creo que lo principal aún lo tengo por hacer. Yo creo que eso es un sentimiento que debiera invadir a todo el mundo. Cuando alguien piensa que lo fundamental lo tiene hecho, eso es un pensamiento desolador. Por lo tanto, yo siempre vivo con la idea, repito, de que lo principal que tiene que hacer Luis Domingo aún está pendiente. Nos vamos a despedir con el Canto a la Libertad, otra de las canciones que a usted le gustan, ¿no? Ya le dije, precisamente por esa tanta cantidad de gente en el mundo que le falta eso, libertad. Libertad física, libertad para alimentarse, libertad para beber, libertad para elegir su opción, libertad para ir a la escuela, y de ese mundo, repito, donde son 5 de cada 6 personas de un u otro modo que lo sufren, teníamos que corregir esa gran injusticia que entiendo entre todos estamos cometiendo. Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar con usted. El placer ha sido mío, agradecido. Buenas noches. Buenas noches. El camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando